Sean todos bienvenidos a la sección de Informática para Novatos, la cual está a cargo de los mismos líderes SIT, Macarena Parra, René Kelempan y yo el que les habla, Nicolás Riquelme. En este video hablaremos sobre la diferencia entre hardware y software. Sin perder más tiempo, vamos con el contenido. Para comenzar tenemos que saber lo esencial de los conceptos que más de alguna vez has escuchado en tu vida en relación a la tecnología. ¿Qué es hardware y qué es software? Hardware de forma general significa cualquier elemento físico externo o interno de un computador u otro dispositivo tecnológico. En cambio, software es un poco más complejo de explicar por todas las áreas que abarca. De manera general, el software indica al hardware qué hacer y cómo hacer alguna petición informática, es decir, realiza diferentes tipos de tareas en nuestro día a día, como el utilizar un navegador web, ocupar alguna aplicación de escritorio tipo Office, algún videojuego, entre otras cosas más. Un dato que tal vez no sabías es que el software es un término procedente del idioma inglés, que es aceptado por la RAE y no posee una traducción que se ajuste al español. Ahora que ya sabes lo general de estos dos conceptos, vamos más allá del conocimiento básico. ¿Cuáles pueden ser los elementos físicos de un hardware? Para comenzar tenemos lo más fácil de reconocer de un hardware, ya que estos elementos externos son visibles para todas las personas. En primer lugar tenemos el teclado y el mouse. Sirven para realizar todas las funciones que se manden al software, como escribir algún documento o hacer clic con el mouse en alguna página. El teclado y el mouse ha evolucionado a través del tiempo, tan así que en la época del siglo XX el mouse no ocupaba un sistema tan sofisticado, ya que estos ocupaban una pequeña bola que mandaba señales a la placa madre de la computadora. Luego pasaron los años y se creó la nueva tecnología del lector láser. En la actualidad existen diferentes tipos de mouse. Están los tradicionales, los mouse con Bluetooth y los gamer. Estos pueden tener una capacidad desde 2 hasta 17 botones. Hablando del teclado, este prácticamente no poseía ninguna luz que no fuera del botón de la mayúscula o botones que no fueran los principales. Ahora, en el mercado actual puedes encontrar muchos modelos distintos, desde uno básico hasta un teclado de carácter mecánico que consiste en la personalización y adaptación de los botones de dicho teclado. Inclusive actualmente hay un sistema para los que son programadores y se crearon estos tipos de teclados que son específicamente para esta área de la computación, que te permite programar de una manera más fluida y efectiva. También en el área de los videojuegos existen los teclados tipo gamer RGB. Hablemos de los audífonos. Los auriculares o audífonos tienen la función principal en transmitir las señales de forma sonora desde un cierto emisor de sonido hasta el receptor de este, que son tus oídos, de forma que representa alguna voz, música o algún sonido en particular que representa algo para las personas. Los audífonos han tenido una gran metamorfosis a través del tiempo, desde este tipo de audífono con un sonido prácticamente de una calidad eficiente, hasta los electrónicos que transmiten AM y FM, con variadas características en el mercado, en donde existen diferentes características que representan a cada uno de ellos para las diferentes necesidades de los clientes. Algunos ejemplos son para locutores de radio, para DJs, para la aeronáutica, para hacer deportes, para escuchar música o para jugar videojuegos. Hablemos del gabinete. El gabinete es el armazón que contiene los componentes principales del hardware de una computadora. En este va el procesador, tarjeta madre, microprocesador, memoria RAM, disco duro, unidades internas tipo CD o DVD, tarjeta gráfica, etc. La única función que posee es proteger los componentes. Esta ha tenido diferentes cambios a través del tiempo, pero prácticamente son solo estéticos y no de funcionalidad. Puedes encontrar de varios estilos, desde los más antiguos hasta los actuales de una estética estándar hasta unos gamer con tecnología RGB. Finalmente tenemos los monitores. Este básicamente es la pantalla en donde podrás ver siempre toda la información transmitida de la CPU hacia la gráfica, que a su vez manda información para que se visualice en la pantalla. Estos, al igual que los anteriores componentes, también ha evolucionado bastante a través del tiempo, junto con los televisores. Para los monitores podemos encontrar diferentes tipos que son los que se muestran en pantalla. La fuente de alimentación o fuente de poder es un aparato electrónico que sirve para regular y filtrar la electricidad que recibe el computador para que los circuitos y el funcionamiento de este no se vea afectado por sobrecargas eléctricas y pueda operar de manera óptima, lo que quiere decir que la fuente de poder evita que la computadora arranque u opere hasta que estén presentes todos los niveles correctos de energía. Actualmente existen dos tipos de fuente de poder que predominan, los AT y los ATX, que es la segunda generación de fuente de poder con el fin de optimizar los periféricos de entrada y salida y así reducir el costo del sistema. El procesador o CPU es el componente más importante de nuestro PC. Su función es la de ser el cerebro de todo el funcionamiento del sistema, siendo el encargado de dirigir todas las tareas que lleva a cabo nuestro equipo. Estas tareas se realizan gracias a que en su interior hay miles de millones de transistores fabricados usando silicio.
Estos transitores se combinan usando puertas lógicas que permiten realizar operaciones de suma, resta, multiplicación y división. La frecuencia del procesador, expresada en Hz, es la cantidad de veces por segundo que la unidad es capaz de llevar a cabo una operación. Aunque las primeras CPU modernas tenían su frecuencia medida en MHz, millones de veces por segundo, los actuales modelos de procesador miden su frecuencia en GHz, miles de millones de veces por segundo. Dentro de la evolución de los procesadores han ocurrido varios cambios de nivel positivo para los usuarios en todo el mundo. Ahora solo haremos un resumen de los tres exponentes del cambio de los procesadores. Uno de los primeros fue creado en 1971 con el primer microprocesador Intel. Pasaron los años y luego en la década de los 90 llegaron los primeros procesadores Pentium Intel, los cuales eran más potentes que los anteriores procesadores de la antigua década de los 70 y 80. Pasaron los años y en la actualidad se lanzaron al mercado la gama de los procesadores de décima generación de la gama Core de Intel. La memoria RAM es la memoria principal de un dispositivo, es en donde se almacenan de forma temporal los datos de los programas que estás usando en este momento. Además, es un tipo de memoria que te puedes encontrar en cualquier dispositivo, desde ordenadores de sobremesa hasta teléfonos móviles. La memoria RAM tiene dos características que la diferencian del resto de los tipos de almacenamientos. Por una parte, tiene una enorme velocidad, y por otra parte los datos solo se almacenan de forma temporal. Esto quiere decir que cada vez que reinicies o apagues el ordenador, lo normal es que los datos que se hayan almacenado en la RAM se pierdan. Teniendo en cuenta que la RAM sirve para que el ordenador o dispositivo móvil gestione los datos de las aplicaciones en funcionamiento, la cantidad que tengas afecta directamente al rendimiento de tu dispositivo. Cuanta más RAM tengas, más aplicaciones podrás gestionar a la vez, y de ahí su importancia, porque si no hay suficiente, el ordenador puede ir lento. Tipos de memoria RAM. Existen dos tipos de memoria RAM. La memoria de tipo DDR, que se caracterizan por ser capaces de llevar a cabo dos operaciones en cada ciclo de reloj, a diferencia de la de tipo SDR, que solo ejecutan una operación de lectura o escritura. Para hacerlo posible, los chips DDR se activan dos veces en cada ciclo de la señal de reloj, bien por nivel alto o bajo, bien por flanco, de subida o bajada. Esta forma de funcionar es la misma tanto en los estándares DDR3 y DDR4, así como el DDR5 que se empezará a ver pronto o sus predecesores. Sin embargo, cuanto más moderno sea el estándar que estás usando, mayor será la velocidad a la que puedas operar. Por lo tanto, las nuevas generaciones de memoria RAM nos ofrecen un rendimiento más alto que las anteriores, así como una mayor escalabilidad y eficiencia energética, por lo que si quieres un mayor rendimiento puede ser interesante actualizar. Sin embargo, existe un problema, y es que el estándar de RAM que puedas utilizar lo define la placa madre de tu dispositivo. Un SSD es un dispositivo que almacena datos. Estas unidades de almacenamiento mejoran por muchas velocidades y latencia en los discos duros. Las siglas SSD provienen del nombre disco de estado sólido, haciendo alusión a dispositivos que no tienen ni un solo movimiento mecánico en su interior, al contrario que los discos duros. Los SSD de hoy en día utilizan el bus SATA o el PCI Express del ordenador, siendo los últimos más rápidos que los primeros, dado que un SSD normal encuentra un cuello de botella en el bus SATA, ya que un SSD ofrece velocidades superiores a la que ofrece el bus SATA 3. La razón principal por la que se escoge un SSD en lugar de un disco duro es porque mejora por mucho la velocidad del ordenador en general. Si tu ordenador tiene un disco duro añadiendo un SSD e instalando ahí el sistema operativo y las aplicaciones, juegos más frecuentes que utilices, notarás una gran mejora en rendimiento. Entre esto y que los precios son cada vez inferiores a medida que los fabricantes se apuntan al desarrollo de los mismos, el reemplazo por los discos duros está asegurado con el paso del tiempo. Mejoras de un SSD frente a un disco duro. Tenemos el arranque del sistema, ya que pasarás de tener un sistema que arranca en varios minutos a un sistema que arranca en cuestión de segundos. Mejora en productividad, los programas se abren más rápido, los juegos cargan antes, etc. Transferencia de archivos. Menor consumo energético, algo a destacar en portátiles, ya que mejora de más de 30 minutos de autonomía. Menor peso, punto importante también en portátiles. Menor calor producido, sin vibración ni ruido, y por último, mejor resistencia a golpes y a magnetismo. Pero si es tan bueno un SSD, ¿por qué la gente sigue apostando por los discos duros? La respuesta a esta pregunta tiene varios puntos de vista, pero la gran mayoría de usuarios apuesta por los discos duros por cuestión básica de capacidad a la par que de precio. Al mismo precio que un SSD de 120 GB, puedes adquirir un disco duro de 1 TB, y obviamente es un factor a tener en cuenta según el uso que le vayas a dar. En computación, la placa madre, placa principal, placa base o tarjeta madre es la tarjeta de circuito integrado principal del sistema informático, a la que se acoplan los demás componentes que constituyen el computador. Podría decirse que es el sistema nervioso central del computador, el lugar en donde sus operaciones mínimas e indispensables se llevan a cabo.
Las tarjetas madre se fabrican en base a dimensiones estándar, conocidas como formatos, para garantizar que quepan dentro de los cascarones del procesador. Dicho formato ha cambiado con el tiempo y las nuevas tecnologías. Aún así, muchas empresas prefieren desconocer estos formatos y fabricar sus tarjetas madre a su antojo, en lo que se conoce como formatos propietarios. Tipos de placa base. Suelen clasificarse las placas base atendiendo a la cantidad de microprocesadores que puedan albergar a la vez. Así hablaremos de placas bases monoprocesadoras, que son aquellas que están dispuestas para albergar a un único microprocesador instalado a la vez. También tenemos las placas base multiprocesadoras, que son aquellas que, por el contrario, pueden tener instalados varios microprocesadores, 2, 4 e incluso 8 a la vez, acumulando así su potencia conjunta. La tarjeta gráfica o tarjeta de video es un componente que viene integrado en la placa base del PC o se instala aparte para ampliar sus capacidades. Concretamente, esta tarjeta está dedicada al procesamiento de datos relacionados con el video y las imágenes que se están reproduciendo en el ordenador. Todas las imágenes que ves en el monitor de tu ordenador, desde los gráficos de un videojuego hasta lo que escribes en Word, requieren ser procesadas por el ordenador. Las tarjetas gráficas obtienen esos datos que le envía el procesador del ordenador y los transforman en información visual, lo que quiere decir que coge datos que son unos y ceros y los convierte en imágenes. Tipos de tarjeta gráfica. Hay dos tipos de tarjetas gráficas, las integradas, que van acopladas al propio procesador como una parte de este, y las dedicadas, que puedes conectar aparte en el ordenador como si fueran una unidad externa en la que el procesador puede apoyarse para tareas especialmente exigentes. En ambos casos, la gráfica conectará directamente con el monitor para enviarle los datos. El corazón de la tarjeta gráfica es la GPU, o unidad de procesamiento gráfico, que es un circuito muy complejo que integra varios miles de millones de transistores diminutos y varios núcleos que tienen capacidad de procesamiento independiente. De la cantidad y capacidad de estos núcleos dependerá la potencia, un aspecto que es importante debido al esfuerzo de cálculo tan grande necesario para generar los gráficos que ves en el ordenador. Es por esto que algunos llevan sus propios ventiladores integrados. La memoria gráfica de acceso aleatorio o GRAM son chips de memoria que almacenan y transportan información entre sí. Esta memoria no es algo que vaya a determinar de forma importante el rendimiento máximo de una tarjeta gráfica, aunque si no es suficiente puede acabar limitando la potencia del procesador. Las tarjetas gráficas han tenido una gran metamorfosis alrededor de los años que llevamos como era digital. Como son muchas tarjetas, solo daremos a conocer las últimas versiones que son las más utilizadas. Desde gama baja tenemos Nvidia GeForce con 1 GB de RAM con DDR3, hasta la tarjeta gráfica de gama alta que es la Nvidia GeForce RTX 3090 con 24 GB de RAM con GDDR6X. Actualmente, las últimas tarjetas están a falta de stock por la cantidad de mineros de Bitcoin alrededor del mundo, que buscan mejorar su sistema de minado para obtener la moneda Bitcoin que ha causado debate en todo el mundo moderno. Bueno, como ahora ya hablamos de hardware, ahora pasaremos al software. Hablaremos más a profundidad de este tema. Vamos con la siguiente parte. Para comenzar sobre las áreas de software, tenemos software de sistema, software libre y propietario, software malicioso o malintencionado y software de programación y de aplicación. Vamos con software de sistema. El software de sistema son todos los sistemas operativos Windows, Linux, Android o iOS. Esta es la capa más baja del software que se comunica directamente con el hardware. Se suelen usar lenguajes como ensamblador o C para ser desarrollados. Además existen los sistemas embedidos. Tal vez nunca has escuchado este término, sin embargo te has rodeado de ellos alrededor de toda tu vida. Estos son los programas electrónicos que realizan pocas funciones, sin embargo estos son diseñados para cubrir necesidades específicas. Casi siempre van directamente en un chip, por ejemplo, las operaciones de una lavadora. Además tenemos las calculadoras, microondas, refrigeradores. En teoría cada electrodoméstico de tu casa posee un sistema embedido en su interior. Estos se desarrollan con Java o C. Estos lenguajes también tienen relación con temas como Arduino, Bluetooth, Raspberry, que pueden ser programados con lenguajes como Python y JavaScript. Ahora hablemos de software libre y software propietario. Software libre y software propietario son todas las aplicaciones disponibles para ser utilizadas para todo público. Generalmente, estas pueden ser copiadas, modificadas y distribuidas por cualquier persona que posee conocimiento de la programación. Además, estas son gratuitas, de libre pago. Es decir, no necesitas pagar licencias para utilizarlas. Como ejemplo, tenemos PHP, que es un software de programación de backend, Linux como sistema operativo, Mozilla Firefox como buscador web, entre otros programas. Por otro lado, tenemos el software propietario. Estos tipos de software tienen el carácter contrario al software libre, ya que estas no pueden ser modificadas debido a que son de código cerrado o privado, por lo que estas no pueden ser utilizadas por las personas de manera libre o gratuita, ya que estas requieren de un método de pago para poder ser utilizadas.
Como ejemplo, tenemos Windows, sistemas de administración SAP o Adobe, que poseen diferentes software para diferentes requerimientos, como edición de multimedia, ya sea videos o imágenes digitales, y además pueden ser utilizados para edición de páginas web. Ahora hablemos de software malicioso o malintencionado. El software malicioso, también conocido como programa malicioso o malware, pueden contener virus, spyware y otros programas indeseados que pueden ser instalados en su computadora. Además, pueden ser instalados en teléfonos móviles e incluso en tablets. Todos estos tipos de software maliciosos pueden ser instalados sin su consentimiento. Estos programas pueden colapsar el funcionamiento de su aparato y se pueden utilizar para monitorear y controlar su actividad en Internet. Además, con estos programas se puede permitir que quede expuesto al ataque de otro virus, como también enviar anuncios indeseados o inapropiados. Los delincuentes usan programas maliciosos para robar información personal, enviar spam y cometer algún tipo de fraude de falsificación de datos o fraudes económicos. Como ejemplo ético de hacking, existen varios programas para evitar estas situaciones, como los antivirus, o también puedes crear un tipo de hack para tu computadora, para que aprendas cómo piensan los hackers antiéticos. Estos pueden ser desarrollados en Kali Linux con ayuda de programas, como AirCrackNG, Kismet, Backbox y muchos otros programas que te pueden ayudar a entender este tema que siempre tienen de qué hablar. Ahora hablemos de software de programación y software de aplicación o utilidad. El software de programación es seguramente el más importante de todos, pues sin él no se podrían haber creado los distintos tipos de software que mencionamos anteriormente. Generalmente estos se utilizan para crear más softwares, como el software de sistema o aplicaciones. Los programadores crean software utilizando diferentes programas como editores de textos, compiladores como GCC, entornos IDE, que sus siglas significan Integrated Development Environment, gestores de versiones como Git, así como software de servidor. Como ejemplo de este tipo de software tenemos a Apache, para poder desarrollar de software si es necesario. Esto aplica a casi todos los lenguajes de programación del mundo, como C, C++, Python, Ruby, Node.js, PHP, ASP.NET, JavaScript, etc. El software de aplicación o de utilidad trata de programas y herramientas que utilizamos activamente de acuerdo a nuestras necesidades. Estas son aquellas aplicaciones que usamos a diario como navegador web, clientes de email, Office para desarrollo de presentaciones o administración de datos, programas de diseño gráfico, mensajería instantánea o chat, como Skype, visor de fotografías, reproductores multimedia, videos y fotografías, un antivirus, anti-malware o anti-spyware o juegos online, etc. En el caso de dispositivos móviles, los software de aplicación pueden ser WhatsApp, Netflix, TikTok, Twitter, Facebook, Instagram, apps de predicción de tiempo, juegos móviles, etc. El software de aplicación, en definitiva, es el software que fue diseñado para los usuarios finales de los equipos informáticos o móviles. Con toda la información ya mencionada, los dejamos invitados a que sigan viendo los próximos videos que se vienen en la sección de informática para novatos. En el próximo capítulo tendremos áreas de la programación, en donde hablaremos de todos los sectores de la programación de una forma más detallada, para que así puedas tener el máximo conocimiento sobre esta área. Te invitamos a que te suscribas, nos dejes tu like y además compartas el video con todos tus amigos para expandir el conocimiento de la informática. Dale click a la campanita y cualquier comentario o duda puedes dejarlo acá abajo en la caja de comentarios. Sin nada más que decir, nos vemos en los próximos videos. Adiós.